Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles por ahí, antes de hacer el cambio de inyectores, la inestabilidad que está presentando el vehículo. En ralenti el carro hace estas vibraciones, el motor se siente que está vibrando y es diferente la vibración a cuando fallan una bobina o como cuando le dicen que está en 3 cilindros. Este movimiento es una inestabilidad diferente. Otro de los rasgos que tiene este problema con inyectores es que al ir acelerando, principalmente a bajas velocidades, se siente un poquito el jaloneo, como si aceleraras y tardara un poquitito más la respuesta del acelerador. Esos pequeños jaloneos también se deben a que los inyectores ya están dañados o están sucios. En esta ocasión quiero aprovechar a hacer el cambio de inyectores, ya que desde que compré este carro no le he cambiado inyectores y pues creo que es lo más conveniente. Posiblemente ese problema también quedaría resuelto con una limpieza de inyectores en laboratorio por ultrasonido, pero ya como les comento que nunca le he cambiado inyectores, voy a hacer la prueba de una vez reemplazándolos y sirve que ustedes ven cómo se hace el cambio de inyectores. Y pues ahorita les voy a mostrar a ver si pueden apreciar un poco en el compartimento del motor. Aquí en el compartimento del motor tenemos ese movimiento que se escucha que no está trabajando correctamente el motor. De hecho hay un leve movimiento que se siente, no se aprecia tanto el movimiento del motor, pero sí se escucha que no está funcionando correctamente. Se oyen como unas explosiones que no son constantes, que es que el motor está trabajando de forma inestable. Entonces este tipo de inestabilidad es ocasionada por inyectores sucios o dañados. Si notan ahí se ve como que vibra el motor, eso es ocasionado por este detalle. Ahora sí voy a comenzar con el proceso de reemplazo de inyectores. Bien, ahora sí vamos a hacer el proceso de reemplazar los inyectores del vehículo. Para esto primero tenemos que quitar esta pieza metálica. Esta pieza hace de disipador ya que es de aluminio. Vamos a removerla con un dado de media pulgada y una extensión. Bueno, aquí tenemos nuestra extensión y aquí tenemos el dado de media que vamos a estar utilizando. Ok, lo único que vamos a hacer es introducir en estos dos orificios el dado y pues vamos a sacarlo. Uno de este lado y igual vamos a hacerlo del otro lado. Muy bien, una vez que desenroscamos ya vamos a poder retirar esta pieza. Algo que debemos tener en cuenta antes de realizar el proceso de cambio de inyectores es desconectar el poste negativo de la batería, como bien lo tenemos de la siguiente manera. Una vez que hacemos esto en la batería, que quitamos el poste negativo, entonces sí podemos comenzar a realizar el cambio de inyectores. Una vez que ya desatornillamos con el dado de media, entonces sí podemos sacar de manera sencilla, jalando hacia enfrente y levantando. Como pueden observar, en la parte de abajo pasa una manguera. Esa simplemente la pueden bajar para que quede más libre la pieza. Bajamos la manguera teniendo cuidado siempre de todos los componentes de alrededor y vamos levantando hasta que sale la pieza completa, y aquí salen las rondanas que sujetan los tornillos que tenemos aquí. Muy bien, ahora ya aquí tenemos el acceso. Como pueden observar, vamos a bajar el arnés de cables que va por aquí. Podemos moverlo un poco con cuidado para poder desatornillar aquí estos dos tornillos. Aquí tenemos uno del riel de inyectores y de este lado tenemos el otro. Ambos tornillos hay que removerlos con un dado de 10 milímetros. Pero antes de quitar estos dos tornillos, les recomendaría de una vez conectar la manguera que va al riel de inyectores. Aquí regularmente tiene un capuchón y tiene un seguro que hay que presionar y sacar. En mi caso ya no lo tengo, solamente tengo la manguera y está sujeta con esta abrazadera, la cual tengo que quitar para poder jalar hacia atrás la manguera. Vamos a hacer ese proceso. Muy bien, voy a remover la abrazadera. Como está aquí esto a presión, arrojó un poco de gasolina. Tengan cuidado con esto. Como pueden observar, de esta manera sacamos aquí la manguera y está goteando un poco de gasolina. Hay que ponerla por un lado y tener cuidado siempre al trabajar con gasolina. Muy bien, una vez que ya desconectamos la manguera del riel de inyectores, ahora sí vamos a remover los tornillos que les mencioné anteriormente. Utilizando la matraca y haciendo el arnés de cable hacia adelante, vamos a quitarlo para que se les haga más sencillo. Hay que aflojarlo con la matraca, ya después lo podemos hacer con el puro dado.
y aquí ya salió un tornillo. Vamos a sacar el otro y bueno, aquí tenemos el segundo tornillo. Ya ahora sí que hemos quitado los tornillos y que ya está desconectada la manguera, entonces sí, bajamos este otro arnés teniendo precaución por ahí de no dañar nada y vamos a jalar hacia enfrente. Hay que tomar con mucho cuidado el riel de inyectores y jalarlo hacia enfrente. Antes de quitar todo el riel de inyectores, podemos quitar los arneses primeramente de cada uno de los inyectores. El arnés está aquí abajo, solamente lo sujetamos y lo jalamos hacia atrás y sale de esta manera. Así podemos hacer con cada uno de los inyectores. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es ir quitando cada uno de los conectores. Esto lo podemos hacer antes de quitar el riel de inyectores o también lo pueden hacer después. Traen un pequeño seguro en esta parte. El primer inyector salió de forma rápida porque no traía ya el seguro. De hecho, ese es importante que lo traiga, si no nos causa por ahí problemas de que se vaya a zafar el conector. Vamos a presionar el seguro, nada más lo sumimos, se bota hacia adentro y jalamos hacia atrás. De la siguiente manera sale fácilmente. El seguro que les comento es este. Le voy a dar zoom para que puedan observar. Ese es el seguro. Estaba conectado. Lo que hicimos primero fue presionarlo. Lo presionamos y libera y jalamos hacia abajo. ¿Sí? Solamente presionan y jalan hacia abajo. Ese es el seguro, ya que si no presionan ese seguro no van a poder quitar los arneses. Tienen que tener eso mucho en cuenta para que no vayan a romperlos. Así hay que ir haciendo con los otros dos que restan. Vamos a presionar el seguro y vamos a jalar hacia atrás. Y el último por acá. Aquí ya liberamos los 4 arneses, pero como les comento, también el proceso lo pueden hacer después de haber quitado el riel de inyectores. Ahora sí, hay que ir tratando de sacar el riel poco a poco. Les quiero comentar, aquí ya he retirado el riel de inyectores, pero lo que tienen que hacer antes de jalarlo, tienen que ir jalando poco a poco cada uno. Pueden tardar un buen rato porque sí están muy ajustados, pero tienen que ir jalando uno por uno, tomándolo desde la parte del inyector. Hay que irlo jalando, moviéndolo un poco hacia afuera, luego se avanzan al siguiente, lo mueven hacia afuera y así se van avanzando con cada uno hasta que empiece a salir el primero, después el segundo, el tercero y el cuarto. No quieran sacarlo todo de golpe porque pueden romperlo. Vayan haciéndolo poco a poco, como les comento, hasta que salga de la siguiente manera. Aquí lo tenemos, el riel completo. Y también algo que quiero que observen es cómo se encuentran. Si están bastante sucios, a ver si lo alcanzan a apreciar un poco. Ahí les voy a ir mostrando uno por uno. Tenemos el siguiente. Ahí están. Y aquí tenemos el último. Están bastante sucios. Otra cosa que quiero que noten es que todos son de este tipo. Tienen esta parte verde, este también, pero tenemos este que no es así. Este debe de ser un inyector que en algún momento le pusieron alguno de emergencia, pero no es el que debe de llevar. Nos afecta también en la cuestión de la mezcla, que no nos da el rendimiento adecuado. Entonces bueno, ya vamos a retirarlos. Tengan cuidado también porque aún toda esta parte del riel tiene gasolina, entonces primero les recomiendo vaciarlo. Vamos a vaciarlo en algún traste por ahí que tengan a la mano y regresamos. Una vez que escurrimos todo el riel de inyectores, ahora sí vamos a ir desconectando cada inyector. Todos tienen su seguro, como pueden observar. Para removerlo nos podemos ayudar con un destornillador y solamente vamos a girar hacia arriba y sale el seguro de la siguiente manera. Hay que cuidarlo muy bien y ya podemos retirarlo. Hay que jalar con un poco de fuerza, teniendo cuidado del inyector hacia enfrente para poderlo quitar, ya que sí están bastante ajustados con el O-ring que tiene. Así vamos a ir haciendo con cada uno. Si se llega a quedar dentro, igual se pueden ayudar con el destornillador para sacarlo. Y bien, aquí ya hemos retirado todos los inyectores y lo que vamos a hacer es lavar el riel de una vez y después vamos a esperar a que seque. Lo pueden lavar con Carbuclean o igual lo pueden lavar con agua, nada más que deben de dejar que seque muy bien. Ya que hayan dado un poco de limpieza a su riel de inyectores, entonces sí vamos a ir colocando los nuevos inyectores. Vamos a sacarlo de su caja. Como les comento, este es un inyector con este modelo IWP 143. El paquete
paquete de los 4 inyectores me costó aproximadamente 1,400 pesos. Son inyectores económicos y vamos a estarlos probando a ver qué tal funcionan. Aquí lo tenemos, vienen protegidos y pues vamos a irlo colocando. Ahorita no voy a quitar esta protección ya hasta que la vayamos a colocar. Muy bien, aquí ya lo introducimos, solamente hicimos presión y vamos a colocar su seguro. Solo lo colocamos de la siguiente manera, va a presión para que quede sujeto y nada más verificamos que no se vaya a mover. Igual si no, lo volvemos a sacar un poco hasta que vemos que el seguro haya quedado lo más ajustado posible. Podemos presionar un poco para que ajuste el seguro lo más posible. El seguro tiene que ir colocado de la siguiente manera, tiene que haber bajado muy bien y que quede encajado ahí el seguro metálico, tiene que quedar agarrado de la parte trasera y verificamos que ya no haya juego. Vamos a colocar el siguiente, colocamos el otro. Y muy bien, aquí ya tenemos los 4 inyectores colocados. Ahora sí vamos a proceder a ponerlo en su lugar. Vamos a llevarlo aquí a la zona. Ahora sí vamos a quitar los tapones. Muy bien, aquí ya colocamos también el último arnés. Ahora sí vamos a acercar el riel de inyectores hacia su zona. Ahí ya lo colocamos en la zona, simplemente vamos a introducirlo. Hay que verificar que quede bien alineado y entonces sí vamos a empujar hacia adentro. Muy bien, aquí como pueden observar ya hemos introducido lo que es el riel de los inyectores y también ya fuimos conectando cada uno de los arneses nuevamente. El proceso que hice para volverlo a introducir fue nuevamente introducirlo desde el principio, ir como presionando poco a poco, después el que sigue, después el que sigue y al último este de acá. Es ir presionando poco a poco, uno por uno, hasta que haya entrado. Sí es un poco de esfuerzo para que se introduzca ya que el O-ring está nuevo. Lo que sigue es ajustar aquí los tornillos que hemos quitado. Ambos tornillos vamos a volverlos a colocar. Los podemos introducir con la mano y ya posteriormente los vamos a apretar. Y bueno, ahora sí ya con el dado de 10 milímetros nuevamente vamos a volver a apretar. Muy bien, ya aquí quedó apretado. Ahora sí lo que resta es colocar la manguera del combustible nuevamente. Vamos a introducirla. Una vez que ya apretamos aquí la manguera y que ya están puestos los inyectores, podemos hacer una prueba de encendido del vehículo para verificar si no hay goteras o fugas. Bueno, ya aquí nos agarró un poco la tarde, pero ya lo último que vamos a hacer es colocar esta protección metálica. Vamos a ponerla en su sitio. Y muy bien, aquí ya nada más lo fijamos, que no haya movimiento y lo volvemos a colocar. Y bien, por último, ya que hemos colocado esta pieza en su lugar, ya solamente vamos a terminar apretando las 2 tuercas con nuestro dado de media, nuestra extensión y la matraca. Metemos y apretamos. Apretamos un lado y apretamos el otro lado de igual manera. Y bien, ya con esto hemos terminado el proceso de instalación de inyectores nuevos aquí en nuestro Nissan Platina. Bien, de momento es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva y puedan realizar ustedes mismos el reemplazo de los inyectores. Hasta la próxima.